Nuestros hijos necesitan aprender a vivir santamente en relación con Dios y con los hombres. Los padres somos los responsables de equiparlos para eso. Por lo tanto, debemos implantar en sus corazones leyes justas, mandamientos basados en la verdad, basados en la ley de Dios. Pero al plantar esas normas, debemos hacerlo con la actitud apropiada, pues las normas sin la actitud apropiada resultan contraproducentes. Veamos un ejemplo de cómo un padre piadoso hacía este trabajo con su hijo. La mayoría de los padres ejercen su paternidad improvisando. No era el caso del padre que tenemos en estudio en este libro, en los primeros 9 capítulos. Ese padre tenía un código de vida para su hijo claramente definido, según los versículos 1 al 4. Ese código se lo había enseñado a su hijo, sin duda, desde su niñez. Parte de ese código de vida, el Padre lo revela en este capítulo, en los versículos del 1 hasta el 35. Vale la pena recordar que su hijo, el hijo a quien fue escrito este libro, a quien fue dedicado el libro, estaba comenzando su adultez. El tiempo para comenzar a hacerse responsable de sí mismo había llegado. Lo que ese padre hizo con este libro y en especial con este capítulo fue transferir su responsabilidad tutorial al muchacho. Como pueden notar, nada más pertinente que poner por escrito sobre el muchacho la responsabilidad de guardar las instrucciones que le había impartido desde su infancia. Pero antes de ocuparnos de los mandamientos que ese padre le dio a su hijo, quiero que miremos brevemente la actitud con la cual ese padre hizo esa transición. ¿Cuál transición? La del traslado de la responsabilidad del cuidado de la vida de su hijo. Pero leamos el texto nuevamente y prestemos atención al espíritu en el que fue escrito. Capítulo 3 de Proverbios, mantengan por favor su Biblia abierta. Versículos 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué espíritu se puede ver en estos versículos? ¿Con qué actitud fueron escritas las palabras que leemos en estos versículos? Vemos en estos versículos una actitud realmente piadosa. ¿Qué virtudes caracterizan la actitud piadosa en un proceso educativo con un hijo que está en transición de niño a adulto? Las virtudes que caracterizan una actitud piadosa son amor, firmeza, veracidad y respeto por la libertad y responsabilidad del individuo. ¿En qué se nota el afecto de este padre hacia su hijo? Hay en estos 9 capítulos una expresión característica con la cual ese padre iniciaba cada exhortación a su hijo. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 10, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 y 21, capítulo 4, versículo 10, versículo 20 y capítulo 5,
versículo 1, capítulo 6, versículo 1 y versículo 20, capítulo 7, versículo 1. ¿Cuál es la expresión que hallamos en estas referencias que acabo de mencionar? Hijo mío. La expresión hijo mío refleja una actitud altamente cariñosa, tierna, amorosa. Esa expresión, hijo mío, le da a la exhortación que le sigue y a los mandatos de la misma una dimensión y valor especial. El uso de esta expresión como introducción a cada exhortación indica que el amor era un patrón de conducta característico de ese padre en su trabajo pedagógico paternal. Este padre no le dejaba duda a su hijo de su afecto paternal, no le dejaba duda a su hijo de cuánto lo amaba. Ese patrón pedagógico paternal es propio del Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 13, versículo 34. Es propio de los hombres que por Él son llamados a pastorear a su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pero también es característico de los padres piadosos, donde se refleja la templanza de este padre en la instrucción con su hijo. En las partículas no te olvides, átalas y escríbelas. Estas expresiones reflejan autoridad, firmeza. Son imperativos determinantes absolutos, imperativos ligados al objetivo del mandamiento. Envuelven leyes inexorables que afectan la vida en diferentes aspectos, vertical y horizontalmente. Con cariño, pero también con franqueza, hizo consciente a su hijo de los resultados de obedecer o no sus mandamientos, que refleja el respeto por la libertad y responsabilidad de su hijo. Las razones que le dio para que obedeciera cada mandamiento lo reflejan esto. Noten, queridos hermanos, que no le dijo, haga esto porque yo se lo digo o porque yo soy tu papá y tienes que obedecerme. No fue ese el argumento. Sencillamente porque la autoridad paternal, aunque es una razón válida para que los hijos obedezcan a sus padres, no es una razón suficiente para un hijo que está en transición a su independencia. A esa edad, esta forma de proceder suena autoritaria. Por eso, en lugar le mencionó los beneficios de la obediencia a los mandatos que le estaba dando, y de esa manera también le hizo saber las consecuencias negativas de no obedecer esos mandatos. El tono cariñoso pero firme, como le dio los mandamientos, además de afecto, reflejan preocupación por el destino de su hijo, pero también reflejan respeto por su libertad y responsabilidad, cosa que los padres tenemos que aprender y tener en cuenta, que nuestros hijos nos son dados para que les enseñemos autonomía, independencia. Con afecto y firmeza trasladó toda la responsabilidad de la vida de su hijo sobre él. La actitud de este padre en el trato con su hijo hace evidente su carácter piadoso, el carácter piadoso del padre. Era un padre que procedía sobre principios y valores claramente definidos. No era un padre que improvisaba en su trato con su hijo. Tenía claro hacia dónde y cómo debía conducir a su hijo. Y de aquí podemos extraer una lección aplicativa. El amor
La firmeza y el respeto por la libertad y responsabilidad personal son tres principios esenciales de la paternidad piadosa. No obstante, el respeto por la libertad personal no elimina el deber de impartir la instrucción y hacer las amonestaciones pertinentes. Hemos visto a grandes rasgos esta primera sección de este capítulo. Ahora vamos a descender al texto y a considerarlo más exhaustivamente para tratar de comprender las lecciones que necesitamos nosotros en la práctica de nuestra paternidad. Hasta ahora hemos considerado la actitud con la que ese padre le dio mandamientos a su hijo en su transición de niño a adulto. Consideremos ahora los mandatos del párrafo y las razones que el padre da para esos mandatos. Mandatos a retener su ley y sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos en este párrafo del versículo 1 al 4? En esta sección introductoria tenemos 2 mandamientos y sus respectivas razones y efectos. El primer mandamiento corresponde al versículo 1. Sus razones corresponden al versículo 2. ¿Cuál es el primer mandamiento? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuál es la intención del Padre con este mandamiento? Este mandamiento tenía la intención de responsabilizar al muchacho de su deber de seguir recordando y obedeciendo las instrucciones que previamente le había dado. Es un mandamiento a guardar las enseñanzas que ya le había impartido. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué razones le dio el padre a su hijo para que obedeciera este mandamiento? Le dijo que la obediencia a las enseñanzas que él le había dado le prolongaría la vida, le daría vida duradera y paz en abundancia. Lo dijo así: porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Estas son las razones que el padre le dio a su hijo para que guardara las instrucciones que ya le había dado. ¿Cuál era la intención de estas razones? La intención de estas razones era que su hijo tuviese en cuenta la importancia de la ley que le había enseñado. De la obediencia a esa ley depende la trascendencia de la vida y la abundancia de paz. Eso es aplicable a todas las vidas humanas. El muchacho debía tener en cuenta esa ley en su forma general, pero también debía tenerla en cuenta en su forma detallada, es decir, debía tener en cuenta su forma articulada, sus mandamientos. A ello está sujeta la prolongación de la vida y la paz. Debo recordarles o mencionarles más bien que el término hebreo traducido paz aquí es shalom, palabra que en su sentido amplio era usada por los hebreos para connotar un estado de vida ausente de todo tipo de calamidad, un estado de vida con todas las necesidades satisfechas. Ya ustedes pueden imaginar a qué estado de vida podían referirse los hebreos cuando mencionaban esa palabra. ¿Qué clase de ley es esa que tenía tanto efecto sobre la vida de ese muchacho y la tiene sobre la vida de todo ser humano? ¿Qué clase de ley? El término ley mencionado aquí, el que menciona el Padre, el que usa el Padre,
en el versículo 1 es Torá, es el término que usa el Padre, Torá. Es el mismo que es usado para referirse a la ley de Dios, de manera que podemos concluir o inferir más bien que la ley de ese Padre es realmente la ley de Dios. Pero ¿por qué la llama mi ley? El Padre la llama mi ley por cuanto la había hecho suya, era su norma de vida y deseaba que también fuera la norma de vida de su Hijo. Y aquí tenemos un ejemplo paternal digno de ser seguido. Debemos hacer de la ley de Dios nuestra ley, la ley de nuestra vida, y también hacer que sea la ley de la vida de nuestros hijos. Ese Padre había tomado la ley de Dios y valiéndose de ella había elaborado, escuchen hermanos, había elaborado un código de vida para sí y para su hijo. No era que simplemente se la daba así tal como está escrita en la Escritura, sino que se la digería. Hizo su propio código para instruir a su hijo de manera particular. Mi ley es una referencia al código de instrucciones elaborado por el Padre sobre la base de la ley de Dios para la instrucción de su hijo. Recuerdo que mi papá tenía un código muy breve, pero un código que nos hizo claro qué asuntos eran castigables y qué castigo debía recibir cada falta. La mayoría de los padres, como dije al principio en la introducción, ejercen la paternidad de manera improvisada. Este padre no trabajaba de manera improvisada, sino que trabajaba sobre un código claramente definido, basado en la ley de Dios. La esencia de esa ley y su carácter es el carácter de la ley de Dios. Eso mismo debemos tratar de hacer nosotros como padres, dejarles un código claro a nuestros hijos basado en la ley de Dios, cuya esencia y carácter sea la ley misma de Dios, para que sea Dios mismo obrando en el corazón de nuestros hijos, porque Dios no obra por otro medio, sino por su palabra. Vida prolongada y paz abundante es el fruto del acatamiento a la ley de Dios. Pero la ley a la cual está sujeta la vida no es únicamente en su forma moral. La ley de la cual depende la vida en su forma plena es la ley redentiva. Por eso, cuando hablamos de la ley, generalmente pensamos en decálogo, pero aquí no está hablando únicamente de decálogo, está hablando de la ley completa de Dios. ¿Y cuál es la ley completa de Dios? Es la que incluye el decálogo y la ley de la redención. ¿Cuál es esa ley? La ley del Evangelio, la ley de la fe en el Cordero que borra el pecado. La ley del Evangelio es la ley de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa ley es la ley de la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 27. El Evangelio es la perfecta ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. El Evangelio es la única ley que libera al hombre de la muerte y le da vida eterna. Capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan. Sin duda, esa era la ley del Padre, la ley que le mandó a su Hijo que no olvidara, cuyos mandatos debía guardar en su corazón para alcanzar vida duradera y paz en plenitud. Consideremos el segundo mandato de esta sección. ¿Cuál es el segundo mandamiento de esta sección? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas
a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. El segundo mandato corresponde al versículo 3. En él le mandó a su hijo que ataran la misericordia y la verdad a su cuello y la escribiera en la tabla de su corazón, de manera que nunca se apartaran de él. Atar la misericordia y la verdad al cuello significa llevarla sobre el pecho como llevar una joya de honor. En la antigüedad, una joya colgada en el cuello era un elemento que denotaba altura, honor, dignidad, nobleza. Escribirlas en el corazón significa hacerlas la esencia de la vida, el patrón de los movimientos del alma, de sus emociones, deseos, pensamientos y acciones. Los resultados de esto corresponden al versículo 4. ¿Cuáles son los resultados? Sujetos al acatamiento de estos mandamientos, de este mandamiento específicamente. 1. Hallar gracia para con Dios y los hombres. ¿Esto qué quiere decir? El término gracia connota hermosura, sea física o espiritual. En este caso, connota hermosura de carácter. Indica un carácter que agrada a Dios y también a los hombres. Un carácter adornado de virtudes espirituales tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza y fe. Estas virtudes son las que adornan el carácter de toda persona en quien Cristo vive. Y este es el carácter de una persona con la presencia del Señor Jesucristo en su vida. 2. Hallar buena opinión de Dios y de los hombres. En nuestros términos es lo mismo que tener buen testimonio, primero de parte de Dios y segundo de parte de los hombres. No hay duda que la misericordia y la verdad mencionada por el Padre en su Hijo es una referencia al Señor Jesucristo, no a actos de misericordia. El Señor Jesucristo es la misericordia y la verdad. La presencia del Señor Jesucristo en la vida de una persona hermosea el carácter de esa persona. Y asimismo, los individuos de quienes Dios da buen testimonio son únicamente quienes tienen a su Hijo Jesucristo en su corazón. Dios no puede dar buen testimonio de quien no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, gobernando sus acciones. Atar y escribir es una forma metafórica de agarrarse del Señor, de asirse de Él. Una forma de hacerlo suyo, una forma de vivir por Él y para Él. Todos sabemos, los que somos creyentes, que sin el Señor Jesucristo la vida pierde su valor ante Dios y ante los hombres, ahora y en la eternidad. Concluyo con lo siguiente. En esta primera unidad hemos considerado tanto la actitud del Padre piadoso como los mandamientos que dio a su Hijo en su transición a su adultez. Su ejemplo nos muestra que la verdadera formación espiritual no se fundamenta en el autoritarismo, sino en el amor, la razón bíblica, la firmeza y el respeto por la responsabilidad y libertad personal del muchacho que está en transición de niño a adulto. El primer mandamiento exhorta a recordar y a guardar la ley recibida, destacando que la obediencia a la palabra de Dios conduce a una vida prolongada y a paz verdadera. El segundo mandato nos llama a aferrarnos a la misericordia y a la verdad,
haciéndolas parte esencial de nuestro carácter y de la conducta, de nuestra conducta. Como resultado, tendremos gracia y buen testimonio delante de Dios y de los hombres. En última instancia, la ley, la misericordia y la verdad encuentran su cumplimiento perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Solo en Él se encuentran la vida verdadera, la paz duradera y el favor de Dios. Por ello, así como el Padre exhortó a su Hijo a no olvidarse de estas enseñanzas, también nosotros debemos atesorar a Cristo en nuestro corazón y enseñar a nuestros hijos a atesorarlo, vivir para Él, en Él y con Él, teniendo en cuenta que la vida sin Él pierde su valor verdadero y todo propósito. Con Él, con el Señor Jesucristo, la vida adquiere valor ahora y por toda la eternidad. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78 y 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Ibanica.